Muy buenos días Pablo. ¿Cómo estás? Sé que estás muy interesado en este debate que se está dando aquí en mesa. Cuéntame, ¿cómo lo ves? O sea, yo creo que estáis señalando un elemento clave que yo no sé además si mucha gente se ha dado cuenta. O sea, Sumar nació inicialmente con una coalición de fuerzas políticas en torno a un liderazgo. Ese liderazgo era el de Yolanda Díaz y en torno a Sumar confluían muchísimos partidos. Esa confluencia sirvió de alguna manera para esquinar a Podemos y dejarle como una parte pequeñita, como uno más de una confluencia de muchísimos partidos, hasta el punto de que las listas que se impusieron, que nunca hubo primarias, pues dejaban a Podemos prácticamente con menos opciones de representación que Izquierda Unida. Pero eso era una coalición de partidos. Podemos se salió de allí, se fue al grupo mixto y a partir de ahí ocurrió un fenómeno llamativo. Yolanda Díaz no quiso ser de ninguno de los partidos de Sumar, pero apostó por hacer su propio partido, un partido muy pequeñito que se llama Movimiento Sumar, que no tiene estructura territorial en ningún lugar de España, que es básicamente un comité, un partido de notables, de gente pues, que vive básicamente de la presencia en el gobierno. Entonces, claro, lo que tienes es diferentes partidos territoriales, Más Madrid, Compromís, los comunes, tienes Izquierda Unida, que tiene presencia en Andalucía y en algunos territorios más, y tienes, digamos, un grupo de notables que tiene a la vicepresidenta, pero que no es partido como tal. Claro, ¿qué es lo que ocurriría en el momento en el que se salieran del gobierno? Que todo eso se desharía como un azucarillo y exclusivamente lo que habría es partidos políticos, la mayor parte de ellos de un ámbito territorial limitado y, digamos, toda esa estructura de liberados, que es muy amplia cuando estás en el gobierno de España, se desharía como un azucarillo. Yo creo que después de las elecciones en Extremadura, buena parte de los partidos que forman ese espacio pues se han dado cuenta que Sumar existirá hasta el momento en el que no exista el gobierno de España, en el momento en el que haya una convocatoria de elecciones generales o en el momento en el que hubiera partidos de ese espacio que decidieran salirse del gobierno, ya no queda más Sumar, quedan una serie de partidos entre los que no estaría el Movimiento Sumar porque no aporta organización en ningún territorio. Aportaría, en el mejor de los casos, un liderazgo que ya difícilmente podría ser el liderazgo de todos los demás. Y al mismo tiempo no da la impresión de que haya nadie que en un contexto de reflujo como este asumiera el marrón de decir, oiga, yo quiero ser el líder de todos estos partidos que siguen en el gobierno. Se hablaba de Unai Sordo, se hablaba de Bustindui, se hablaba de mucha gente que yo no creo que asumieran semejante marrón. A partir de ahí lo que tenemos es una situación muy complicada en la que a mi juicio se va a abrir paso una segunda fase de malmenorismo que va a decir, después de lo que ha ocurrido en Extremadura es muy difícil ya ganarle las elecciones a la derecha, lo que hace falta es que no esté Vox en los ejecutivos, entonces un proceso que convenza al PSOE, al Partido Nacionalista Vasco y a Junts de asegurar que gobierne Feijóo, pero pidiéndole a cambio que respete el Estado autonómico y que no tengamos a la ultraderecha dentro del gobierno. De hecho, Rodríguez Ibarra es lo que por lo visto proponía ayer en la ejecutiva del PSOE en Extremadura, démosle el gobierno a Guardiola para evitar que esté Vox. Yo creo que ese planteamiento se va a extender y va a aparecer en los medios de comunicación y va a aparecer en el grupo Prisa y en algunos grupos mediáticos supuestamente progresistas que ya le están apretando al PSOE. Frente a eso, yo creo que la única tarea posible en un contexto, digamos, de ola reaccionaria que sopla desde Estados Unidos, pero que está presente cada vez de manera más intensa en América Latina y en Europa, es asumir una lucha sin cuartel en términos ideológicos frente a las ultraderechas, en todos los temas. Frente a una izquierda que dice necesitamos pues que la izquierda también diga que la inmigración es un problema y que ponga algo de mano dura, no tanta mano dura como la ultraderecha, pero un poquito de mano dura porque aquí no cabemos todos y porque, pues fíjate los problemas que hay en los barrios, que es el planteamiento de Rufián, que aplauden muchos sectores del Partido Socialista y de los medios de comunicación. Yo creo que ese planteamiento, el planteamiento que dice o la izquierda compra una parte de la
agenda de la ultraderecha o no hay nada que hacer. Frente a eso, que yo creo que es el camino a la derrota y el camino a la cárcel, creo que lo que toca es un enfrentamiento ideológico más frontal y decir, no, mire usted, el problema no es la migración, el problema es la vivienda, la especulación, que no se interviene en el mercado del alquiler y que tenemos bases militares de un país que en su estrategia de seguridad nacional acaba de decir abiertamente que van a intervenir en los procesos electorales en Europa y en América Latina. De hecho, ya intervinieron en Alemania, lo volverán a hacer a favor de la ultraderecha, y intervendrán en España a favor de Vox. Ojo, no es que lo digamos en Canal Red, lo está diciendo Enric Juliana, que no es sospechoso de ser muy radical. Frente a eso, la única opción de la izquierda es dar una batalla ideológica. ¿Cuál es el actor político de la izquierda que nunca ha dejado de ser ese motor ideológico de guerra cultural sin cuartel, de asunción de que la ideología y los medios de comunicación son el gran terreno de juego político? Yo creo que ese actor es Podemos. Y a partir de ahí creo que a Podemos le toca, bueno, pues tratar de liderar un espacio al que seguramente podrán llegar otros partidos y otros fragmentos que entendieron pues de una manera práctica pues que Sumar les iba a servir para tener cargos públicos, que Podemos ya estaba muerto, que el veto a Irene Montero iba a representar pues el fin de ese proyecto político y que ahora están viendo que las cosas no son así y que igual que en un momento determinado pues se arrimaron al sol que entendían que calentaba más, pues poco a poco yo creo que van a rectificar. Yo estoy convencido que en Aragón y en Castilla y León los dirigentes de Izquierda Unida le van a decir a Maillo, mira, yo quiero ser cargo público, yo entiendo pues tu rollo con Unai Sordo y con los de Iniciativa que queréis quedaros con Sumar y no sé qué, pero es que nosotros queremos tener representación en las Cortes de Castilla y León y queremos tenerla en las Cortes de Aragón y para eso tenemos que ponernos de acuerdo con Podemos y asumir pues que ellos son el referente de alguna manera, porque lo que nos estáis planteando vosotros es suicidarnos intentando imponer a una cosa que no existe en nuestros territorios, porque no existe Sumar en Castilla y León, no existe Sumar en Aragón y evidentemente esos dirigentes de una organización federal en la que además no necesitan a Maillo ni a Enrique Santiago para decidir, van a decir, mira, que es que yo quiero ser cargo público igual que tú, Enrique Santiago, o sea, yo quiero estar en las Cortes porque cuando no tienes representación es mucho más difícil hacer política y bueno, pues ahora el liderazgo le vuelve a tocar a estos que los intentamos matar, que los odiamos muchísimo y les odiamos desde siempre, pero que ya no funciona esto de Yolanda Díaz y que además pues viene una derecha muy fuerte. Y yo creo que esa reflexión ya se está haciendo en muchos sitios porque los resultados son inequívocos. Yo creo que pues como el planteamiento que tiene Maillo en Andalucía es decir, no, aquí tiene que ser exactamente lo mismo que hicimos la otra vez. Nosotros mandamos aquí, traemos a un montón de gente que decimos que son de Sumar, pero que son nuestros o son de comisiones obreras y hacemos una macrocoalición para que Podemos no pinte nada. Pues si hacen eso, se estrellarán claramente en Andalucía y yo creo que ya sus cuadros les están diciendo a los jefes, ya nos habéis vendido una moto durante mucho tiempo que ya es mucho más difícil de vender, porque o sea, ¿quién va a ser el liderazgo de Sumar? De esa coalición que cada vez existe menos en las próximas generales. No existe tal cosa. O sea, van a presentar otra vez a Yolanda Díaz después de estos 4 años. Yo creo que nadie sería tan torpe para hacer eso y yo no creo que ni Bustindui, ni Ada Colau, ni nadie se preste a semejante locura en este contexto. Los liderazgos estatales son los que son y yo creo que esa realidad se va a imponer, sobre todo porque hay una misión mucho más amplia, que es intentar dar una batalla cultural, ideológica y política que es imprescindible y para la que hacen falta proteínas ideológicas. Y claro que tendrá que haber alianza con las expresiones de la plurinacionalidad, pero entendiendo que están en contextos diferentes. O sea, Bildu está en otra. O sea, Bildu está en que por Dios aguante Pedro Sánchez, porque es que si no, cuando llegue el PP al gobierno va a revertir la política de acercamiento de presos. Y la pelea de Bildu es gobernar con el PNV en el País Vasco y es perfectamente entendible, pero eso, digamos, no es una estrategia que sirva a quien tiene que enfrentar en el conjunto del territorio a la derecha y a la ultraderecha. Y en el caso pues, de Esquerra Republicana, pues se tienen que aclarar. O sea, es como el planteamiento de Esquerra Republicana es lo de
rufián de mi abuela de Santa Coloma está muy preocupada por los migrantes. Pues es que si ese es el planteamiento de nos está comiendo Alianza Catalana, tenemos que tener una agenda que asuma ciertos elementos de la ultraderecha, pues creo que eso es muy difícil para tejer una alianza en este contexto, aunque haya que entenderse con esas expresiones. Creo que estamos en un contexto de fascistización de la derecha en la que hace falta, bueno, pues dar una pelea ideológica, digamos, mucho más clara, que se va a expresar además con códigos diferentes a los de las últimas décadas, y hay que estar preparados para asumir ese escenario. Muchísimas gracias, Pablo. Te voy a dejar ya tranquilo que prepares la última base del año, ¿no? Pues en esas estamos. Hoy vamos a hacer una base en la que vamos a tratar de analizar los elementos más importantes en clave internacional de 2025 y bueno, no os la perdáis porque va a estar curiosa. Y nada, os dejo en la tertulia. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Pablo.